hielo. Bueno, Dani, bienvenida a Trópico. Si quieres, cuéntanos un poquito quién eres tú y cómo llegaste a este espacio. Hola Camilo, mil gracias por la introducción. La verdad estoy muy contenta de estar acá. Yo llegué al mundo de los NFTs gracias a pues la verdad, tomar un impulso y venir a Londres. Yo hace un par de años tomé la decisión de crear un mundo más empático. Y el cómo fue a través de psicología positiva. No tenía muy claro el camino, todavía no lo tengo. Y estando acá empecé a tener muchas conversaciones de abrir mente sobre qué está existiendo hoy en día, que la comunidad quiere mover un mundo más empático, de una forma u otra. Y empecé a buscar trabajo también. Y se juntó esa historia con Metafora, que es un proyecto de NFTs y arte física acá en Londres. Y ellos quieren apoyar a que más artistas de arte física, no necesariamente digitales, quieran o estén dispuestos a entrar en este mundo en pro de que sean los protagonistas, en pro de que se sientan que su valor es único y es propio del esfuerzo y el alma que ellos le ponen a su trabajo, independiente de donde estén. Y parte de la visión de este proyecto es algo que pues está súper conectado con quien soy yo naturalmente, y es crear una fundación donde otros artistas en otras partes del mundo, tal cual puede ser Colombia, el valor de su arte no se devalúe de por sí por el país en donde están ofreciendo su arte, y que se vea un mundo mucho más empático en el sentido de no tener que tener, término súper colombiano, la rosca, conocer la gente que más influencia tiene en el medio para que su arte se valorice, porque el arte es una de las formas de expresión de emociones y de personalidad más bonitas, y de historia y de cultura, que no tiene mucho sentido que su valor tenga esas barreras. Cuando conocí a Susan David, Susan Lee, que es la CEO, ella me contó del proyecto y sentí un poco como todavía no entendía tanto la comunidad como tal, pero dije, oiga, qué chévere poder tener la oportunidad de construir desde antes del lanzamiento del proyecto una idea a la que le creo mucho al propósito. Y yo desde el 2020 empecé a explorar un poquito, muy por encima de qué es cripto, qué es Bitcoin, qué es Ethereum. Conecté con Ethereum como proyecto también por un tema súper filosófico de lo que el fundador Vitalik quiere hacer con eso, de crear un mundo más equitativo en cómo tener recursos. Y si ustedes miran pues, para las mujeres, para algunos países de menores recursos, que su economía está muy difícil, han recurrido a las criptomonedas como una fuente de rescate. Para las mujeres ha sido una fuente de inversión libre, entre comillas, a través de educación, donde no importa el género para tener acceso, y un acceso equitativo, un acceso justo, entre comillas. Entonces, ya yo con un poquito de ese background, esa historia y mi propio propósito, dije, pues la verdad es que experta no soy un perfil tecnológico, definitivamente soy psicóloga, llevo 5 años trabajando en desarrollo de cultura y dentro de diferentes startups en Latinoamérica. No soy artista, creo que definitivamente tampoco es un don entre los míos, pero siempre me he movido con pasión y siempre me he movido en encontrar ese camino que combina esta pasión de conectar personas con su propósito, porque sé que eso hace mejores seres humanos para el entorno de cada quien. Si cada quien siente que está en una vida con propósito, va a ser mejor para su entorno, en un espacio que está realmente comprometido en la mayoría de proyectos y personas con las que yo he interactuado, al menos, en crear un ecosistema con tecnología que permita eso para muchas más personas. Es un poquito esa es como la historia de cómo empecé en este primer proyecto y por qué elegí entrar a un
mundo un poco desconocido en términos como teóricos para mí. ¿Yo? Para profundizar en esa línea que me parece súper interesante, creo que algo chévere que no hemos hablado aquí en este podcast tanto es como el rol del arte y como creo que con el blockchain está pasando cosas muy interesantes y eso que tú hablas de la devaluación creo que está muy atado como a las divisas. ¿Por qué no nos Sí, cuentas un sí. poquito qué le pasa a los artistas, como que cómo sufren desde sus diferentes, como qué le pasa a un artista en Venezuela, por ejemplo, o cómo es ese rol que ustedes quieren jugar cuál es el problema que están atacando? Bueno, no tengo conocimiento en Venezuela como tal. Te puedo hablar desde dos perspectivas, desde la corta experiencia que llevo en el espacio. Yo me di la oportunidad de empezar a escribirle a artistas por LinkedIn o pues conozco un par en Colombia puntualmente para preguntarles un poquito de su experiencia y de ellos qué pensaban de todo esto. Y hay dos factores, tres factores que yo diría que son súper influyentes. Y son artistas que están en Estados Unidos, una argentina, una mexicana, una colombiana, otra, ella es inglesa, no vive acá, pero es inglesa. Independiente donde viven, todos sienten que por fin llegó el momento donde ellos no van a necesitar tanto intermediario para generar valor con el esfuerzo que ellos están haciendo. Es decir, hay las galerías o como todo lo que pasa alrededor como de estar dentro del círculo de personas muy conocidas, de como todo el tema de la reputación. Ellos sienten que por fin llegó el momento donde ellos son los protagonistas, no en términos como de que la industria sea todo el highlight hacia ellos, sino que lo que ellos están produciendo versus lo que reciben es mucho más justo. Y se desarrolla alrededor no de dónde están publicados, si es en Londres, publicados me refiero a dónde está la pieza de arte, si es Londres y por eso tiene más valor porque está en el British Museum o en el Tate, o si es en X exposición en Colombia que van otras personas, sino la comunidad que ellos han podido ir desarrollando dentro del concepto de explicar qué es su arte. Y muchos de los coleccionistas de estos proyectos, y la realidad es que los proyectos que están pensando en un largo plazo mucho más sólido, es por la comunidad. Y eso hace sentir al artista mucho más valorado, no solo económica, sino emocionalmente. Porque construir, entre comillas, el éxito alrededor de estos proyectos, más allá de la burbuja que se crea en algunos casos como de hacer plata rápido y como jugar un poco con el mercado en ese sentido, para ellos es más como, hey, mil gracias por permitirnos conectar directamente con nuestra comunidad que cree en el propósito y en la intención y en el alma que le estamos poniendo a nuestra arte, independiente de donde estemos físicamente hablando. Y tienen acceso a tenerla independiente de donde estén físicamente. Eso es súper valioso. Segundo, hay una persona puntualmente me dijo algo que yo dije, pucha, algo tengo que hacer con esto. Y fue que ya le conté que estaba metiéndome en este rollo. Y ella me dijo, como no, es que yo estoy cansada que mi talento acá no vale. Nunca me pagan bien por mi talento. ¿Cómo hago para meterme en ese mundo? Porque los que sí me valoren donde sea que estén van a querer pagar por eso y esa misma demanda va a hacer que se valorice y es mi trabajo. Si estoy haciendo sentido un poco como en el planeta donde para ellos esto es tan importante. Entonces eso es enfocado en como la sensación de simplemente como artistas. Ahora, en la variedad también hay una cosa muy interesante. Hablé con una que ella es artista digital enfocada en fashion, tiene 11 años en el mercado y ella me contaba la historia también de abrir los ojos en la educación de arte sobre arte físico versus tecnología. Eso puede abrir también mucho la creatividad, las posibilidades de cómo estamos educando el lado creativo de los artistas como tal.
pues ella hace 11 años, imagínense que era ser artista digital hace 11 años y ahorita hasta ahora, pues ahora la tuteó, pero esto fue hace 2 años que la empezó a tutear. Antes era como esta vieja porque se está metiendo en eso. Y ella sí vio una proyección súper, súper bonita en las habilidades y en la transformación de la comunicación del arte a través de la tecnología, de no limitarse necesariamente con los materiales físicos, de no limitarse con que el artista tiene que quedarse allá en su espacio haciendo y después alguien lo ve, sino que uno puede mostrar el proceso, por ejemplo. Entonces se abre un mundo de posibilidades también súper bonitas en educación y en cambiar esos paradigmas, no para que todos tengan que ser parte de este mundo necesariamente, y eso es algo que creo yo queda en cada quien, pero siento que es un llamado muy importante a abrirnos a la empatía, de darle el valor a cada quien por el trabajo que hace directamente hablando. Por eso hay tanta preocupación ahorita con asegurar que los gas fees no sean muy altos, que los proyectos estén siendo lo más respetuosos posibles con el artista como tal. Por eso fue tan criticado todo lo que pasó con que Zuckerberg quería cobrar como el 50% de lo que pasara en Metaverse, porque no va con esa filosofía y lo que está empoderando tanto a los artistas en este mundo, que por eso yo digo, ojalá logre encontrar una forma más directa de impactar a los que todavía no tienen el spotlight en Latinoamérica, porque ya hay algunos que les está yendo muy bien, gracias a Dios. Es por eso, porque a quien no le gusta tener la oportunidad de revalorizar lo que siente que es su talento y no tener un bloqueo por género o por dónde está. Me encanta lo que estás diciendo y me siento súper identificada con tu propósito. Yo también entré, o sea, mi curiosidad por este mundo empezó, yo vengo de representación de talento y cuando entré a este mundo fue, mira, o sea, acá están pasando cosas chéveres para artistas, para valorizar su arte, cómo puedo yo ayudar por medio de las redes sociales a los artistas a crear comunidad y a conectarlos como con personas que los pueden ayudar a sacar adelante su proyecto, cómo cambiamos ese paradigma de que si soy artista eso no es igual a ganar buen dinero para poder vivir de mi arte. Y me encanta la lógica que dijiste, que fue como si hay más personas haciendo lo que quieren hacer y viviendo de su arte, en teoría es un mundo más feliz. Y fue como entré, después tocó ponerle como, todo el proyecto era como de representación de talento, tocó ponerle pausa porque quería aprender más de la Web3, pero me siento súper identificada y al contrario me parece súper chévere que uno que sea mujer y una psicóloga entrando a este mundo, porque creo que es un ecosistema muy de comunidad y de entender los comportamientos y de cómo todos queremos. Es muy lindo ver como el tema de Wack Me, de we're all gonna make it, es un tema lindo, o sea, es un tema de sabemos que si sacamos adelante el proyecto, como que nos va a ir bien a todos y creo que bueno, por lo menos yo no había respirado eso en ningún otro ambiente, entonces qué chévere ver como que la gente vea como la intención con la que tú estás entrando en este espacio y bueno, creo que Camilo y yo también, cuando nos conocimos, tuvimos en común la parte de educación y de Latinoamérica y de cómo podemos sacarle provecho a este nuevo ecosistema que se está creando como para que todo el mundo pueda como sacarle lo mejor. Entonces, qué chévere escucharte y bueno. A mí eso me parece muy chévere, Dani, y yo creo que pues alguna vez lo hablamos y yo me quedé pensando mucho y yo dije, venga, es que esto es un espacio tan inclusivo como casi que por naturaleza. Entonces yo pensaba como que cada vez que entro a un Discord y saludo a la gente, yo no tengo ni idea si son hombre o mujer o de dónde son, ni ellos tienen ni idea nada de mí. Pues yo soy feliz con mis NFTs de avatares y cambiándolos y es muy chévere porque cuando yo hablo con la gente, entonces ya uno no tiene como esas barreras ni esos digamos presuposiciones de nada, sino que uno simplemente empieza como a interactuar con gente, sea quien sea, con bots probablemente en algunos casos, pero se vuelve, creo que casi el metaverso va tomando esa forma de ser un espacio, por lo menos en lo que es materia de género, de ideología, como que es súper inclusivo aunque, y eso me gusta mucho, que creo que los tres nos une,
perdóname Dani que te interrumpí, que creo que a los tres nos une el tema y a Neftrópico en general como proyecto, que es un mundo en inglés. Eso yo siento que es una barrera que todavía tenemos que luchar cómo resolver cómo reducir ese margen de entrada, ese costo de entrada al espacio. Hay tres puntos muy importantes que quiero resaltar. El primero es, hay que empezar en todo esto de, ya que somos de los, entre comillas, pocos primeros que estamos aprendiendo un montón para poder expandir la información, hay algo muy importante y es que los NFTs no son igual a arte digital. No necesariamente son los PFPs, no necesariamente es eso, es información de asegurarle a otro ser humano que uno es dueño de algo muy único y propio, y eso puede ser también en música, por ejemplo. Y la conversación alrededor de eso es igual de bonita que alrededor del arte. Pues hay un montón de NFTs ahorita como de diseño de modas, que yo eso no sé nada, pero el mensaje que quiero dar es algo muy importante que diste, Cami, es yo estoy en esto y estoy cada vez metiéndome más en cómo puedo aportar, porque es una apuesta a una comunidad que cada vez crece más, que si quieres ver cómo hacer para hacer un mundo distinto. Y es curioso porque dentro de lo que uno lee no, los errores del Web 2 versus el Web 3, y no están hablando de Internet. Cuando hablan de los errores del Web 2 versus el Web 3 es de la inequidad de las mujeres, es de que como la centralización de la educación y los costos, es de la identidad de las personas. Ese tipo de preguntas gigantes sociales, culturales, se están empezando a referenciar como los errores del Web 2. Y eso es algo conceptual súper bonito para mí, porque gracias a Dios esto se da a través de la tecnología, pero se diera a través de cualquier otro medio, yo quisiera ser parte por el mensaje de fondo que está mandando. Y eso es lo que me parece a mí súper valioso. Lo que tú cuentas de Discord, imagínate, se rompen unas barreras solo por uno decir, yo como agrego valor voy a botar el dato a ver qué pasa. Yo esta semana, entre la semana pasada y esta, tengo 3 espacios en Twitter de hablar de salud mental y como cierta perspectiva de eso sobre la comunidad y las personas que estamos interactuando con el Web 3. Solo porque escribí como, hey, tengo una idea, si no tienen el canal de salud mental, ábranlo, es importante. Y alguien dijo como, uy, qué nota, hablemos. Y ese alguien terminó siendo alguien de Singapur. Es así de bonito. Y lo que significa esto para mí es un mensaje súper chévere, y es que independiente el idioma que hablemos, y es algo que suena obvio, pero no deja de ser obvio en el afán del día a día, independiente el género que tengamos, independiente lo que nos guste, seguimos siendo todos seres humanos, seguimos siendo todos movidos por emociones. Y esa es una invitación a un reconocimiento súper lindo que el Web 3 es de lo que el Web 3 está queriendo construir alrededor de. Entonces, tal cual decía Dani, yo por eso estoy todavía encontrando, y pues abiertamente comparto, llevo 2 meses en esta película, pero estoy abiertamente explorando, escuchando historias, escuchando personas súper increíbles con proyectos llenos de propósito, para ver, una vez tenga más claro el camino, cómo ayudar a cerrar este gap, desde educación, desde tener mucho cuidado con el mensaje que estamos mandando de para qué es este mundo, porque creo que sí merece mucho la pena, al menos el sueño detrás del cambio que la comunidad está buscando, para esa sensación con la que Dani se siente como reconocida, que pasa para muchos artistas. Eso nos pasa a la mayoría de los humanos, independiente del rol que tengamos. A muchos nos puede pasar.
Entonces, eso me parece súper poderoso y la verdad es que sí, la información está ahí afuera en inglés. Ya he visto grupos que la están produciendo en español. Eso hace parte de mi tarea de estarme enterando qué existe antes de crear algo que ya está creado o que alguien ya lo está moviendo. ¿Por qué? Porque algo que dice Dani, que es muy lindo de esta comunidad y que yo le creo, es no todos tenemos que inventarlo en la misma rueda con diferentes materiales, como que si alguien se está inventando una rueda y está funcionando y aporta el propósito de fondo, que ruede y le vaya muy bien, y yo como aporto a esa rueda más bien. Eh, no sé si se sentido con el tema de la rueda, pero es algo No, sí, colaborativo súper 100%. bonito. No, 100%, o sea, lo que estás diciendo de la rueda es como la sensación del espacio. Claramente, ahorita estamos hablando como de todo, como todo lo positivo del lado de la tecnología y de todo lo que está pasando con Web3, pero también me parece chévere ver que personas como tú están entrando en este campo porque al igual que Web2 y las redes sociales, traen consigo el hecho de estar tan metidos en el mundo digital, muchos problemas de salud mental, sí, de ya quién soy yo y yo soy una identidad dentro de mi mundito digital y entonces vamos a cada vez dejar de vivir más el mundo real. Eh, Eso me parece súper importante, eso es ver cómo se está cambiando la intención dentro de acá de que, ok, tuvimos esos problemas con la Web2, pero aquí estamos mucho más conscientes y todo lo que estás hablando de crear, o sea, el hecho de que imagínense que desde un principio en las redes sociales hubiesen habido todas las cuentas de salud mental, hubiese sido un cuento totalmente Hermoso. diferente. Entonces el hecho de que estamos aprendiendo de ese rol y lo estamos trayendo para acá, o sea, Ujú. habla muy bien de todo. Hay otro tema ahí súper lindo que podrían ustedes explorar y volviendo un poco al tema de los NFTs y es, hay una intención profunda en la comunidad en propósito y a la vez se está construyendo y para los artistas, no sé si todos, pero al menos con los que yo he hablado, el tema ambiental es muy importante. Crear la tecnología para hacer este nuevo mundo posible desde una realidad más virtual debe proteger el mundo en nuestro presente y en nuestro medio ambiente. Y pues bueno, como todo en la tecnología, las primeras versiones suelen tener sus cosas, pero para atraer artistas, sobre todo del mundo físico que no tienen experiencia con digital, a esto digital, parte de lo que yo he querido hacer es involucrarlos desde también, ojalá, educación sobre si quieres ser parte de una plataforma que ya existe o crear tu plataforma, sé consciente sobre las tecnologías que ya existen para hacer con tu arte un mundo igual más amigable. Entonces, eso también es un punto que hubo una artista, ella se llama Maya Frost, súper, súper, súper chévere, y ella fue como muy rígida y en ese punto, como si yo voy a ser parte de esto que a veces ni entiendo el arte que hay en muchas cosas, va a ser de una forma donde yo sepa que también estoy protegiendo el medio ambiente. Y ese es el proyecto que yo voy a apoyar. Entonces vuelve y juega el tema de la comunidad por un propósito más grande que la idea es aportarnos a todos. Es súper chévere. Total. No, y me encanta también, como te decía, esta conversación porque siento que muchas personas que no han como ahondado mucho en el tema, ven este tema, pues generalmente las preguntas que a mí me hacen es como, simplemente como, ¿y por qué hay valor en eso, en esas imágenes? O como esto, sí, tienen el concepto de no, un pocotón de gente que está haciendo mucha plata de un día para otro, entonces la intención detrás de este mundo es simplemente plata, 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 y eso es lo único que importa. Entonces, escuchar esto siento que aporta mucho también para las personas que todavía no han investigado mucho sobre el tema. Igual todos aquí somos súper nuevos y estamos como encontrando nuestro lugar y cómo traemos otras industrias a esto. Entonces, bueno, no, súper bonito todo lo que estás diciendo. Dime. Yo quisiera profundizar ahí, que me parece muy chévere también un poquito, que creo que me empata pues varios puntos que hemos tocado, es como el rol de las galerías en el arte tradicional. Entonces yo siento que durante, pues por los últimos 200 años,
básicamente el valor al arte estaba atribuido como por un círculo, una especie de élite intelectual que decía, ok, vamos, es que este cuadro de Daniela es un hit, weón, y todo el mundo, pues, o sea, y Daniela, o sea, los mamarrachos de Daniela son espectaculares, pues, y le vamos a poner el precio, un tag de, pues, Sotheby's o Christie's o lo que sea, de 500 millones de dólares, y digamos que yo en estos días está súper recomendado un podcast de Overpriced JPEGs, pues todos saben que es de los que más me gusta, entrevistan a los creadores de Nifty Gateway, que es uno de los marketplaces de arte más cool en el espacio de la Web3. Y decían, ves, que uno no puede entrar a una galería a comprar un cuadro de... O sea, yo no puedo ir a Christie's a decir como que yo quiero ese, no sé, ese Picasso o ese Bansky o lo que sea, porque las galerías también deciden a quién se lo venden, quién tiene derecho a tener ese arte. Entonces lo que está pasando con la Web3 también es una democratización, pues no solo de la tecnología, sino como del medio. Entonces ya el arte está asignado como por un espacio mucho más amplio, la comunidad es la que decide como que qué gusta, qué no gusta, dónde está el talento, qué tiene valor, qué no, qué tiene propósito. Y creo que eso es algo súper, súper interesante de entender que, pues, que hace parte de este cambio mental que estamos viviendo. Y creo que Dani lo decía, hay un empoderamiento al artista, porque siento, o sea, al quitar tú todos los intermediarios que hay, tú le das el poder de, mira, si tú crees en tu arte y logras crear una comunidad alrededor de gente que crea en tu arte, tú vas a poder vivir de eso. O sea, eso es lo que pasa con los NFTs y con todo el tema de Web3, porque tu labor está en cómo creo una comunidad alrededor de esto que estoy haciendo. Entonces, lo que tú decías, la importancia de educar a los artistas en las tecnologías ya existentes, tan fácil como, bueno, no quiero decir fácil, pero un artista que de pronto había sido reacio al tema de las redes sociales, hoy en día con todo el tema de NFT y eso, monetizar directamente sin necesitar un intermediario, una galería, es mucho más fácil si el artista sabe cómo crear una comunidad por medio de, bueno, todo el tema de redes sociales. Ahí quiero rescatar 3 cosas. Uno, cuando yo me hacía la pregunta a mí misma de no entiendo esta vaina porque tiene valor, y me pasó con un video que vi con un amigo aprendiendo. Entonces el man decía, no, entonces te metes a Rarible y miras qué tan raro es la imagen que estás comprando. Entonces, por ejemplo, este tiene un arete, entonces ese arete lo tiene el 1%, entonces vale un montón. Y yo decía, un arete en un mico, ¿cómo que qué es esto? Y esa es la parte como superficial del tema, que uno dice, pero no entiendo. Y ahí tengo un mico con un arete raro, pues sí, pero no, pues nada, no representa nada. Pero el valor bonito de lo que merece la pena dentro de ese mar de posibilidades, y por eso la comunidad es tan importante, es porque no es tal cual como en su momento nos enseñaron hace miles de años sobre los diamantes. ¿Por qué la gente compra diamantes? Hay un explained en Netflix de eso, y es, hace miles de años nos enseñaron que si a ti te dan diamantes para pedirte matrimonio, significa compromiso, amor, esfuerzo y un montón como de emociones alrededor de lo difícil y costoso económicamente que es un diamante, por decirlo así, porque es lo que nos enseñaron que representa. Como yo lo veo, con el caso de los NFTs jugamos con ambas cosas, pero el que está diciendo que representa es el propio artista, y eso es lo mega valioso. Si yo digo, claro, por ejemplo, WOW, que es World of Women, que también es uno de los proyectos, pues, de mujeres más, con comunidades más lindas de hoy en día y más poderosas. Yo estoy en el Discord de ellas y hace poquito hice la misma como de, hey, soy psicóloga positiva, si alguien quiere hablar, acá estoy, como que estoy viendo dónde aporto. Y surgió una conversación larguísima y tal, y lo que aprendí de ahí fue un poco, claro, ellas le meten mucho esfuerzo a cada pedacito de PFP, es decir, de foto, de JPG, por decirlo así, que muestran y que ponen en sus colecciones. Sí, puede que para muchos las colecciones sean, pues no sepan apreciarlas, y está bien, pero lo que simbolizan alrededor de eso y lo que han construido en comunidad alrededor de eso es lo que le está dando valor a ese esfuerzo. No es, entonces, como que complementa muchísimas cosas, y ahí va de nuevo un poco la pregunta de Cami, y lo conecto con la pregunta de Cami. Yo estaba leyendo el otro día cuál es el rol del curador hoy en día como en el mundo del arte de los NFTs,
porque va en contravía un poco de la lógica de la comunidad, que sea alguien que elija si está bien o no el arte para un espacio, porque hoy en día existen galerías de NFTs y son muy chéveres. Yo he explorado un par. Y la que más me gusta es porque el que elige, o sea, el que la crea, elige las piezas o los artistas que tienen cierto grado de tecnología, porque pues es tipo metaverso, entonces tiene que meterse en ese video, pero más allá de eso, que están acorde a su propia comunidad. Entonces él es africano, entonces tiene un artista de Brasil, tiene como artistas que él siente que está igual generándoles un propósito alrededor de ponerlos ahí. Y eso me hizo pensar pues en el artículo de que puede que yo no voy a prometer, o sea, es decir, sigue siendo un mundo creado por personas. Puede que haya espacios donde el curador siga siendo ese ser de élite que diga que está bien y que está no, y que se ve cool y que se ve, porque el nombre de quién es quién para poner es eso en su galería digital, pues sí. Pero no es, pero a los que podemos seguir entrando en este planeta y quererlo construir desde ese lado, los invitaría a sentarse en la segunda posición del rol del curador en este mundo, que es muy importante, y es ayudar a esas personas que son artistas y están ahí para hacer arte, pero no son el que crea la comunidad y el que se sabe vender y el que se automercadea suficientemente bien para crear la comunidad, para apoyarlos en eso, para entender cómo comunicar y en qué espacios comunicar el símbolo real de su arte. Y eso yo también lo veo muy valioso. A mí me ha pasado dentro de mi experiencia con founders en startups que muchos tienen la idea muy buena y son unos voladores, pero al momento de comunicarlas, es otro tema, porque probablemente se comunican de una forma que las personas que no entienden de tanta tecnología como que les queda como desconectado. Para algunos artistas o músicos, de artistas no solo como arte físico, sino músicos o cualquier tipo, escritores, les puede pasar lo mismo. Es su forma de expresarse y expresarse de una manera que la comunidad entienda todo ese valor. Puede a veces no ser tan fácil para un mismo ser humano. Entonces el rol de los curadores ahí, para mí, es súper importante porque se vuelven ese puente de comunicación sin disminuir como la luz del artista en este nuevo mundo. ¿Sí hice sentido con lo que dije? No, 100%. Sí, te respondí la pregunta un poquito de por dónde veo yo la película. 100%. Yo creo que eso es definitivamente algo que en NFTrópico nos gustaría mucho. Pues queremos que este sea un espacio como para que sea un spotlight de artistas, de gente que está aportando como a la comunidad, ojalá de manera como positiva. Sí, ser un medio, de pronto no somos directamente el curador, el representante de esa persona que lo vamos a ayudar a que si no es el que más se bandea con las redes y a comunicar su arte, pero sí ser como una plataforma, o sea, que nosotros tener una comunidad lo suficientemente fuerte para que cuando venga un artista aquí se monte, las personas que se sientan identificados con su arte como se muevan hacia la comunidad que el artista está creando. Creería yo que es uno de los propósitos grandes aquí en NFTrópico. Me interesa muchísimo la perspectiva de ustedes dos. Yo creo que ustedes dos tienen, pues las dos viven como que por fuera, han tenido mucho contacto y me interesa mucho saber como que cuál es la percepción de la TAM, como que sobre todo del medio artístico, del espacio, como que cómo ven ustedes pues este camino que se viene para toda la creación artística y cultural de América Latina en este espacio. Bueno, yo por mi lado, lo que me he dado cuenta trabajando con proyectos es que hasta ahora no hemos cambiado el foco de que Latinoamérica es un mercado para venderle, porque no está la suficiente información ni nada de eso. Entonces, cuando estamos en proyectos y estamos buscando la audiencia, nunca se piensa en Latinoamérica, jamás. Entonces creo que por más de que se pueda pensar como que estamos atrasados o lo que sea,
personas que estamos entrando en este espacio, que somos latinos, tenemos una tarea muy linda y muy grande y hay un espacio de crecimiento gigante y de buscar qué herramientas y qué es lo que podemos hacer para adelantar esa conversación, para que adelantemos el momento en que Latinoamérica sí sea un mercado al que le quieren mostrar los proyectos, al que entonces siento que bueno, nosotros tenemos como esa labor. Y bueno, eso es como la percepción que yo he sentido sobre Latinoamérica. En los proyectos en los que he estado ni siquiera se considera venderle a ese mercado. Entonces, bueno, ese es como el objetivo. Les cuento que, pues, yo o sea, en los 2 meses que llevo en este video, podría aseverar que de las personas con las que he conectado, el 10% son latinoamericanos. Y ese 10% diría que varios son artistas, pues artistas, digo, como artistas digitales que viven en otro país, se enteraron de esto y empezaron. Latinoamérica de las conversaciones, yo he tenido estas conversaciones es porque, pues como yo tengo el sueño que tengo sin saber cómo, pues cuento que ese es mi sueño. Y el feedback que he recibido hasta ahorita es como un wake up call de, oiga, sí, tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar en ellos. Yo lo hablo más desde la educación, desde que se enteren que existe y tomen la decisión informada de hasta dónde quieren participar en términos como de inversiones, esas cosas, it's ok, pero que se enteren que existe, no cuando ya esto se comió el mundo y como que nos llegó tarde otra vez, ¿sí? Siento que como igual, hace poquito escuchaba un Twitter Space que ellos decían, y ellos siendo personas no latinoamericanas, como oigan, nosotros seguimos siendo el 1% de la población que está teniendo esta conversación y moviéndose dentro del espacio, no solo hablando de él. Imagínate lo que es para ellos Latinoamérica, pienso yo. Entonces como, sí hay en los Discords en los que yo estoy, sí hay comunidad hispanohablante en la mitad, diría yo. Entonces creo que ya al menos hay ruido suficiente para poder tener una conversación sin asustar. Creo que el trabajo que ha hecho el mundo de blockchain en empezar a sonar con criptos en Latinoamérica, con que hay países que ya los usan mucho más, todo el caso de Venezuela, pues que empezó a tener muchas personas que trabajan y reciben pago en cripto porque es que es lo mejor, El Salvador, todos esos casos han hecho que al menos el concepto cripto ya no sea como ¿qué es eso? Los NFTs como tal, siento yo que es un segundo paso muy amigable, de una forma tangible. Tú recibes algo que puedes ver con colores y figuras, pues, para educar sobre el espacio. Y hay NFTs de artistas emergentes que cuestan 0.02 ETH, y esos son como $20, que para muchos significa bastante, sí, no digo que no, pero que es enough para que alguien quiera, entre comillas, jugar con el espacio y enterarse, sí. Y que para ese artista emergente cada una de esas compras puede significar un montón para pensar y soñar más grande, definitivamente. Entonces siento que estamos como en un sweet spot, diría yo, para enterarnos. Gracias a Dios, si somos de los poquitos latinoamericanos que podemos comunicarnos en inglés, recibir esa información que está igual en desorden en todas partes, para conectar. Creo que es un muy buen momento para hacerlo y desde cerebros conscientes de hacerlo sano, de no vender el sueño de hacerse rico rápido, porque eso es muy sensible para Latinoamérica. Yo admiro mucho personajes latinoamericanos como Fernanda Bocart, la pueden buscar, o bueno, Soy Fira también, creo que es un poco también más conocida, que están haciendo cosas muy lindas con NFTs en arte y como expandiendo el ruido del arte. Creo que nosotros podemos jugar un papel como prematuro, que hay que obviamente estructurar de una forma mucho más sólida y sostenible, con los artistas emergentes y con las personas que de pronto ven a esos seres y dicen, no, pero ese no soy yo, porque de aquí a que yo viva por fuera, pues no me va a llegar a mí, ¿sí?
creo que ha sido una oportunidad que Dani y yo, gracias a Dios, hemos sido parte. De pronto era mucho más que yo todavía, por haber tenido la oportunidad de estar por fuera y de oír un mundo desde estar en ese mundo sin tanto miedo y sin tanta lejanía que a veces causa eso. Es como yo lo veo como una oportunidad muy linda de estar temprano en algo que puede que latamente todavía en desarrollo. No, totalmente. Y bueno, para cerrar, me encanta cómo cerrar en esa nota positiva en la gran oportunidad que es todo este mundo y lo que siempre he dicho. Así sea que no te quieras involucrar todavía, que no lo entiendas muy bien, la importancia de empezar por lo menos a entenderlo. Entonces, como cerrar con ese mensaje, más que todo para los artistas. A María, que este podcast lo escuchen muchos artistas en el mundo físico, digital, para que sepan que hay una gran oportunidad y mucha gente dispuesta a colaborar. Entonces, no sé, Dani, si tengas como un mensaje final con el que nos quieras dejar, si algún artista está escuchando esto como para cerrar. Pues para mí creo que es sobre todo hablado desde mi naturalidad, mi mentalidad, mi propósito. Los invitaría a es mejor empezar a esperar a que sea perfecto el espacio, enterarse y abrirse las puertas, digo yo, a soñar mucho más grande de lo que nunca han soñado, porque hay gente en espacios y países y planetas que muy probablemente valorarían su propósito por quienes son y por lo que realmente quieren transmitir con su arte. Y este espacio lo puede permitir si logramos comunicarlo de la forma correcta. Entonces sí, invitarlos a ser curiosos. La información en medio de todo, ya hay cosas en español ahí que pueden acercarlos, y pues aplaudirles por los artistas que en este momento pues ya se sienten más valorados y ya tienen un poco más como de esa sensación de no solo un gran talento, sino un talento valorado. Eso pues lo aprecio mucho, y las personas, mujeres, hombres latinoamericanos que ya están haciendo ruido al respecto, también lo agradezco un montón. Y ustedes, pues claro está.